Hoy en día China es potencia indiscutible a nivel mundial, todo el mundo lo sabe, pero China no siempre fue el país que es hoy en día. De hecho, en los años 70, China era un país pobre, sumido en el desorden social y en el caos total. En el vídeo de hoy voy a hacer una comparativa entre mi lugar de origen, África, y mi lugar de residencia, que es China. Sabemos que las comparaciones son odiosas, sobre todo si comparas un continente como es África, aunque mucha gente cree que África es un país y China que es un país. Pero como he dicho, salvando las distancias se pueden comparar. Yo voy a utilizar algunos parámetros para hacer una comparación. En primer lugar, os voy a hacer un pequeño resumen de la historia de los dos lugares, la historia reciente, porque África y China tienen historias bastante largas. Vamos a empezar con África. La historia reciente de África está marcada por la esclavitud y el colonialismo. Después, la independencia de los países, al igual que la historia moderna de China. En primer lugar, las guerras que siempre han estado presentes en China, y después el colonialismo. Aunque mucha gente no lo sabía, China también fue colonia de muchos países europeos, hasta de Japón. De hecho, Japón estuvo a punto de hacer que los chinos desaparezcan del mapa. Y no es una frase hecha, es una realidad. Entonces, como podréis ver, son dos lugares que han llevado procesos similares, solamente que cada lugar ha sabido escapar de la crisis de manera distinta. De hecho, el caso de China es más extremo porque después de todas las guerras se funda un nuevo país en 1949 y después China empieza a autodestruirse. En primer lugar, con algo llamado el Gran Salto Adelante, que dejó más de 20 millones de muertos por inanición. Imaginar que en un país mueren 20 millones de personas por hambre. Y también vino la gran revolución cultural que dejó otros millones de muertos. Todo lo que pasa en China deja millones de muertos. Hasta que llegamos a los años 70. China ya no daba más de sí. Ya estaba exhausta. Ya no se podía hacer más nada con el país. De hecho, en los años 70 es cuando nace la famosa ley del hijo único. Ya sabes que si te gusta ese tipo de videos puedes dar un like, compartir, comentar y suscribirte, que me estarías ayudando bastante. Sin más preámbulos, bienvenidos a una nueva ruta. La gente no lo sabe, pero uno de los pilares de la China de hoy es la educación. Y me vais a decir, ¿cómo que la educación? Un país que no tiene educación es un país que no tiene futuro. Y China apuesta fuerte por la educación. ¿Cómo? Desde que los niños nacen hasta que cumplen los 18, 19 años, viven por y para el estudio. No se dedican a otra cosa. De hecho, aquí todos los niños van a clase obligatoriamente. Casi no se paga absolutamente nada. ¿Y por qué los niños se matan tanto con las clases? Por algo llamado Gaokao. El Gaokao no es más que un examen que da acceso a la universidad. Cuando mayor nota tú quites en este examen que da acceso a la universidad, mayores posibilidades tendrás de tener una mejor universidad. Y si tienes una mejor universidad, tendrás mayores posibilidades de tener un mejor futuro. Por lo tanto, son dos cosas que van unidas. Y aquí en China, tener buena educación es un honor familiar. No es como en otros países en los que la educación pasa desapercibida. Aquí en China todos los padres están orgullosos de sus hijos. Mi hijo ha quitado la mayor nota en el Gaokao. Eso es un orgullo nacional. Además de todo eso, China cuenta con profesores e instituciones académicas de primerísimo nivel. De hecho, algunas universidades aquí en China parecen cosas de otro mundo. Y además, casi todas las universidades y centros educativos de China están subvencionados por el gobierno, lo que hace que estén en otro escalón, jueguen en otra liga. Y si eso tú le sumas que los chinos cogen todo en serio, entonces como que... Pero, ¿qué pasa en África? Sistemas débiles y desiguales. En África, si tú no tienes dinero, difícilmente vas a poder tener una educación de calidad. Es una pena, pero es la realidad. Algunos países habrán mejorado en ese aspecto, pero en líneas generales así es. También está la falta de recursos. El gobierno muchas veces no pone a disposición de la población los recursos necesarios para mejorar la educación. Entonces ese es un problema bastante grave. Y otro problema que para mí es gravísimo en África es que el estudio no garantiza un buen futuro. Una cosa que todo aquel que ha vivido en China admira es el respeto hacia las normas. Aquí en China es bastante raro ver a gente infringir las normas. Obviamente que hay gente que sí lo hace, pero es muy raro. Y yo como extranjero casi no he visto a nadie infringir una norma. De hecho, es bastante común ver comercios en los que no hay dependiente. La gente entra, coge algo, paga y se va. Pero en África o en otros lugares esto es prácticamente imposible. La gente prioriza más el bienestar colectivo antes que el bienestar individual. ¿Y en África qué pasa? La gente vive en la jungla. Ojo,
no la jungla, sino que es un concepto un poco literario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. África es una selva. La gente vive más el día a día. La gente se adapta. La gente es creativa. La gente busca maneras de sobrevivir, porque como he dicho, África es una selva, es una jungla. Y en la selva, ¿qué hay? Si no comes, te comen fácil. Así es como se vive en África, ¿no? También hay poca planificación a largo plazo. Está el tema este de las leyes, que en África no se cumplen las leyes. Eso ya es algo que ya hemos normalizado. Tú puedes infringir una ley, tú sobornas a la persona de turno y sales impune. Pero en sitios como China, esto no pasa. Si tú infringes una ley, tú vas a cargar con las consecuencias. Seas extranjero, seas chino, seas quien seas, vas a pagar con las consecuencias. De hecho, muchas veces creo que soléis ver en la noticia en la que dice que el presidente Xi Jinping ha procesado a no sé qué alto cargo del ministerio de no sé dónde. Aquí lo hacen así. Imaginad que ya se hace esto con un ministro, con un alto cargo militar. ¿Qué no se haría con un ciudadano común y corriente? Imaginadlo. En este apartado, China le gana por goleada a casi cualquier país del mundo, pero como estamos haciendo una comparación China versus África, vamos a centrarnos solamente en África. En China hay trenes de todo tipo. De hecho, China tiene la red de trenes más extensa de todo el mundo. China tiene ciudades de primerísimo nivel como Shenzhen, como Shanghai, como Beijing, como Tianjin, y podría citar otras muchas. Es cierto que África también tiene ciudades de primer nivel como Lagos, Addis Abeba, Nairobi, Johannesburgo, Accra y muchísimas otras más, pero no estamos hablando de quién tiene mejores ciudades o tal. Otra cosa que China tiene y que me encanta es que el fluido eléctrico y el fluido de agua están garantizados durante todo el año. Es una cosa que hay sí o sí. De hecho, desde que yo estoy en China no he escuchado que haya habido algún apagón de más de un día. Yo mismo ya he vivido algún apagón que otro aquí, yo creo que 2 o 3, pero son apagones de 5 o 10 minutos. Te vuelven a restablecer más la luz. Entonces, como que ese es un punto a favor de China. Y otra cosa que China tiene es la construcción constante. De hecho, siempre que uno está aquí en China va a ver que hay obreros en todos lados. En una calle ahí, en otra calle ahí, están construyendo una casa, están construyendo un edificio, están reformando tal. Entonces, eso te da la sensación de que en China todo es nuevo, porque si tú vives aquí y te vas un mes de vacaciones, cuando tú vengas vas a encontrar una nueva construcción o la casa vieja que tú dejaste ya no está, ya la han reformado. Entonces tú tienes esto como que, hombre, todo está nuevo aquí, todo está bonito, todo está tal. Obviamente que en China hay lugares feos, ¿no? Y lugares que necesitan reformar o cosas así, pero como he dicho, estamos mirando la parte positiva de China nada más, no lo negativo. Pero ¿qué pasa en África? Hay obras eternas, en eso vais a estar de acuerdo conmigo. Aunque África tiene ciudades de primer nivel, como he dicho, hay obras que llevan toda la vida ahí y no se han acabado. Y eso es consecuencia de los proyectos a corto plazo. Tú haces un proyecto, después cambias de opinión, después haces tal, después haces lo otro. Entonces es difícil hacer que las cosas tengan continuidad. Además, también África tiene un problema que son las vías. En África muchas vías están mal mantenidas o mal construidas. De hecho, sin ir más lejos, en mi país natal hay carreteras que cada día las están arreglando, pero parece que no las arreglan. Entonces, como que esto genera un grave problema. Además de que hay un grave problema de mantener el fluido eléctrico y de agua de manera constante, sin tener en cuenta que en África hay muchísimos lugares en los que no hay luz ni agua. Eso se ha ido mejorando con el paso de los años, pero todavía es una asignatura pendiente para muchos países africanos. Y el otro gran problema que para mí tiene África es la dependencia externa. Muchas veces si empresas de China, Estados Unidos y de Europa no vienen a hacer algo en África, los mismos africanos no lo van a hacer. Y no es por falta de fondos, simplemente es por falta de iniciativa. Y en eso China nos gana por goleada porque ellos mismos se quieren. Nosotros no nos queremos. Y todo lo que yo he mencionado antes sobre China no se puede entender si no se entiende cómo funciona la política de China. Que la política de China te puede gustar más o menos, pero le da 1000 vueltas a la política de muchos países. En primer lugar, desde que se fundó la República Popular de China en 1949, solo ha gobernado un partido, el Partido Comunista Chino. Te puede gustar más o menos el Partido Comunista, no vamos a entrar en ese debate ideológico, pero eso es una ventaja, que después de casi 60 años sigue gobernando
gobernando el mismo partido, lo que significa que la misma ideología, el mismo proyecto, el mismo plan se sigue ejecutando. Eso permite que China pueda realizar planes a 20 o 30 años. Tú haces un plan y lo vas a ejecutar en los próximos 20 años. Como el partido no cambia, los gobernantes siguen siendo más o menos los mismos, aunque les cambien, la ideología es la misma. Tú puedes ir ejecutando esos proyectos poco a poco y eso te garantiza una continuidad del proyecto nacional, porque como he dicho, si no cambia el partido, la idea va a seguir siendo la misma, ya que por lo general el partido tiene que aprobar todo lo que se hace. Entonces, si el partido aprueba que de aquí a 50 años se tienen que construir 100 hospitales, estos 100 hospitales se van a construir. Pero, ¿qué pasa en África? Tenemos proyectos cambiantes. Como he dicho antes, una de las causas de esos proyectos cambiantes es que quitan a este presidente, ponen a este, el otro le dan un golpe de estado y tal. Las cosas cambian. Muchas veces, aunque un mismo presidente sigue, para contentar a los que viven ahí, quitan un proyecto, lo llevan ahí y hacen tal. Entonces, es muchísimo más difícil mantener las cosas bajo estas circunstancias, porque los gobernantes como que no hacen tan bien su trabajo. Además, otro problema que tiene África es la corrupción. Yo sé que en todo el mundo hay corrupción, pero lo de África no es normal. La corrupción es exagerada y afecta de manera muy negativa a la población. Es un punto negativo para África, un punto muy negativo, diríamos 2 puntos negativos para África. Y otro gran problema que África tiene: mucho discurso para comprar votos y al final muy pocos resultados. Tú prometes 50 hospitales y cuando tú ya estás en el poder no construyes ni uno. Entonces es muy difícil avanzar bajo estas circunstancias. Y para mí este es el punto más importante de todos. Por eso lo he dejado el último, porque quiero desarrollarlo un poquito más, sobre todo en la parte china. Es el punto más importante de todos, ya que como he dicho al inicio, China y África han vivido procesos similares. Los chinos, mucha gente no lo sabe, pero han pasado de todo. Y os estoy hablando de los chinos de la modernidad. Si tenemos que tirar para atrás, las cosas que han vivido son aún incluso peores. Pero vamos a quedarnos en la edad moderna. Los chinos han tenido que sufrir de invasiones de los británicos, las 2 guerras del opio, han tenido que sufrir una guerra civil que dejó más muertos que la Primera Guerra Mundial. Imaginaos, la revolución Taiping. Después tuvieron 2 guerras contra Japón, que no es broma, Japón estuvo a punto de borrar a los chinos del mapa. Tuvieron la Segunda Guerra Mundial en carne propia. De hecho, si tú ves los testimonios de los chinos y tú ves las imágenes, visitas a los museos, madre mía, puedes llorar. Después de todo eso, yo creo que ya lo dije en la introducción, los chinos tuvieron el gran salto adelante, la revolución cultural. Todos estos acontecimientos pasaron en menos de 150 años. Por lo tanto, en 150 años, los chinos pasaron de tener todo a nada y encima se disolvió su imperio, que tenía más de 2000 años de antigüedad. Por lo tanto, en los años 70 y 80, China ya no daba más de sí, entre invasiones, entre colonias, entre guerras, entre hambre, entre todo. China estaba exhausta, pero su mentalidad sí que le sacó adelante, ya que ellos siempre vas a ver que golpean su pecho: nosotros hemos salido solos, nadie nos ha ayudado, eso es gracias a nosotros, eso es gracias a tal. Por eso hoy en día todo lo que se hace en China es por el bien del pueblo, es por el bien colectivo, no individual, porque los chinos han pasado por muchísimas penurias y esas penurias por las que los chinos han pasado es lo que hace que hoy en día los chinos tengan una mentalidad de hierro y además también tienen una mentalidad del trabajo duro, ya que es la única vía por la que ellos creen que se pueden lograr los objetivos: tener un país sano, una ciudadanía decente, ciudades grandes y cosas como estas. Y el trabajo duro de los chinos es lo que más yo admiro. Los chinos son capaces de trabajar 14 o 15 horas diarias perfectamente, no se van a quejar, no van a montar huelgas, no van a decir absolutamente nada, siempre y cuando este trabajo vaya acompañado de un buen salario. De hecho, los chinos puedo decir que son los que más trabajan en el mundo. Muchas veces los chinos trabajan durante las madrugadas, durante tal. Haré más vídeos sobre este tema y es algo que a mí me encanta sobre los chinos. Y si en África logramos copiar este modelo del trabajo duro, seremos unos cracks. ¿Y qué pasa en África? En África seguimos teniendo las heridas coloniales abiertas. Nosotros no las hemos cerrado todavía. Y es cierto que la colonización fue algo horrible para la humanidad, no solamente para África, porque hizo daño a mucha gente, a muchísima gente. Y es algo que se debe
debería dar la importancia que se merece. Pero 50, 60 años después seguimos llorando por lo que pasó en el siglo pasado. No hemos pasado página. No tenemos que olvidar, pero podemos pasar página. De hecho, estas heridas siguen estando abiertas. Y eso es lo que nos hace tener siempre la excusa que si nos va mal, la culpa es del blanco. Si nos va mal, la culpa es del europeo. Si nos va mal, es porque me colonizaron en 1940. Ya estamos en 2026. Y así sucesivamente siempre buscamos excusas. Siempre. Es cierto que los europeos cuando llegaron a nuestro continente se llevaron nuestros recursos humanos y nuestros recursos naturales. Pero ya hace mucho de esto. De hecho, yo soy de las personas que siempre dice que la etapa colonial es algo que nos tiene que fortalecer aún más. Tenemos que utilizar este sentimiento hacia el hombre blanco para poder crecer. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Damos al hombre blanco todo lo que nos pide y nos sentamos a criticar, a llorar. Y las cosas no funcionan así. También tenemos una dependencia de las ayudas externas. Todo lo que pasa en África, los europeos nos tienen que mandar ayuda, los europeos nos tienen que dar, los europeos nos tienen que dar. Y a mí como africano esto me jode bastante. No es ninguna broma, porque yo creo que nosotros como continente estamos en la capacidad de ser autosuficientes porque tenemos absolutamente de todo. Pero como siempre somos negros, a nosotros nos encanta quejarnos sobre todo de cosas que no tienen sentido. Estos son solo algunos puntos que yo creo que nosotros como africanos podríamos copiar de China e implementarlos en nuestro continente para ver si obtenemos los mismos resultados que a ellos. Porque hay una cosa que hay que tener en cuenta. África tiene recursos humanos y recursos naturales. Yo no sé si lo sabíais, pero en muchos países del mundo el gobierno le tiene que suplicar a sus mujeres que tengan un solo hijo. En África el promedio es que una mujer tenga 4, 5, 6 hijos. Por lo tanto, no tenemos el problema este de la natalidad. Y yo ya no os hablo de los recursos naturales. Tenemos desde petróleo hasta peces. Entonces podemos hacer muchísimas cosas con los recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición. Hay países que no tienen recursos y han hecho muchísimo más que muchos países africanos, como por ejemplo Japón. En Japón no hay nada, pero Japón le da 1000 vueltas a todos los países de África, a todos. Inclusive a todo el continente entero podría decir. Entonces, si un país que no tiene recursos sale adelante, ¿por qué nosotros que tenemos todo tipo de recursos no podemos salir adelante sin ayuda de nadie? ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que yo siempre me hago. ¿Cómo es que nosotros teniendo de todo, todavía nos sigue faltando de todo? El otro día yo vi una noticia en la que el presidente de Ghana, que por cierto Ghana es el mayor productor de cacao de todo el mundo, dijo que va a prohibir la venta de cacao a muchos países. Entonces yo me quedé reflexionando en plan, Ghana es el mayor productor de cacao del mundo, pero no es el mayor productor de chocolate del mundo. De hecho, Ghana no produce chocolate. El cacao es importante, sí, pero el chocolate tiene mayor valor, por lo tanto se puede quitar más dinero con el chocolate que con el cacao. Pero es inexplicable que tú produzcas cacao, pero que tú no produzcas chocolate. Es un sinsentido. Así muchos sinsentidos se están normalizando en África. Como he dicho, este vídeo es solamente informativo. Si has llegado hasta aquí, por favor, comparte, comenta, da like, suscríbete, que me estarías ayudando bastante. Y sin más preámbulos, nos vemos en la próxima ruta. Adiós.